Hola, bienvenidos a este espacio de análisis, reflexión, de aprendizaje. Soy Eugenia Escoco y me siento honrada por poder compartir este ámbito que espero se convierta en intercambio y nuevas conversaciones. Agradezco de manera particular la invitación al Ministerio de Educación de la provincia, en la persona del doctor Horacio Ferreira, y a todos sus equipos de trabajo con quien realmente es un placer y una garantía trabajar. Bueno, vamos a la tarea, a lo que nos compete hoy. ¿Cuál es la invitación? La invitación es pensar el marco de la escuela posible, que guarda un sinnúmero de posibilidades para trabajar en relación al bienestar educativo. Ese es nuestro objetivo. Pensándolo desde algunos lugares posibles, ¿sí? Desde algunos espacios que nos permitan futuras reflexiones, análisis, pero sobre todo construcciones específicas en términos de intervención. Me permití esto de pensar la escuela posible como una unidad privilegiada del sistema educativo, que tiene que ver con un modo de ser, convivir, enseñar, aprender, tomar técnicamente a tres estrategias, recursos que son nodales: resignificar el PEI, el PMI, esto de pensar en la mejora continua y en la necesidad de la autoevaluación. La mejora continua está asociada directamente con la autoevaluación necesaria para poder consolidar logros, redefinir y modificar nuevos avances, ¿sí? Podríamos nombrar infinidad de frases que me quedaron. Seleccioné estas dos que me parecieron en términos de bienestar justamente muy positivas, y con muchas, valga la redundancia, áreas de oportunidad. Esto de que la escuela posible abre un horizonte de oportunidades y que evidentemente estamos a instancias de instituciones que son siempre perfectibles. Mucho de estos elementos tienen que ver y se relacionan de manera directa cuando pensamos un ámbito educativo desde el bienestar. Por eso los traigo ahora al inicio, para pensarlo justamente como marco, y lo retomaremos al final de este espacio. No podemos avanzar si no focalizamos en los ejes, en las dimensiones y en la definición central de la gestión de esta escuela posible. Fundamental aquí la particularidad, la singularidad, ¿no? Escuela posible. Cada una de ellas guarda su historia, cada una contiene sus recursos, sus posibilidades y sus equipos, que son diversos y únicos para trabajar. Evidentemente necesitamos una propuesta, un proyecto que nos marque o nos dé un mapa. Así se presentan en términos de bienestar los ejes, esto de sentido, contexto y evolución, las dimensiones que sin duda que están asociadas con las 3 o 4 esferas que nosotros también vamos a ver cuando pensemos los ecosistemas educativos de bienestar, que se vuelven a vislumbrar, lo que llamamos en ecosistemas nodos o células, desde la más pequeña, que es el aula, el contexto, las trayectorias que se van dando en proceso, el clima o el ambiente de esa institución, las relaciones que esa institución tiene con las otras partes de la comunidad educativa, que también son la familia, que también es la misma comunidad en donde está inserta geográficamente, y hoy la virtualidad nos permite pensar hasta en términos de globalidad. La gestión escolar surge en esa intersección de estos ejes y estas dimensiones. Y en esa gestión es donde nos permitimos, con optimismo y con mucho idealismo, pero vamos a ver que con herramientas concretas, generar que esa gestión
sea esencialmente o esté atravesada esencialmente por el bienestar, por aspectos saludables que hacen a cada uno de los sujetos que la conforman, por ende a sus equipos y a la institución toda. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bienestar educativo? Tenemos que pararnos en un lugar, ¿sí? Diversas son las posturas, los invito, ¿sí?, a googlear, como decimos, a buscar información, referencias, distintas fuentes, desde diferentes lugares, van a encontrar que hoy por hoy la agenda de la ciencia está parada en la necesidad de pensar el bienestar y la salud integral de los ciudadanos. El bienestar educativo se articula directamente con esta cuestión y es un paradigma que supone la construcción dinámica de ecosistemas, ¿sí? Ecosistemas de bienestar, ecosistemas saludables. En este caso, nosotros vamos a hacer la particularidad o vamos a pensar en esta delimitación en términos del ámbito educativo, pero es un paradigma que abarca o pretende pensar todas las comunidades, todas las organizaciones, el tercer sector, ¿sí?, una población particular, porque en realidad cuando hablamos de ecosistemas, y si ustedes piensan, la categoría está tomada de un lugar más asociado a las ciencias naturales, pero si hay algo que ha pasado, lo mismo que con el concepto de sustentabilidad en las últimas décadas, es que esos conceptos se hicieron globales y actualmente interactúa necesariamente el ambiente con lo sociocultural. No es posible pensar ninguna dinámica, ninguna problemática, si no es en función de la articulación de estas variables. Un sistema siempre es complejo, por ende, ¿sí? Complejo en términos morinianos, ¿sí?, de Edgar Morin, no complejo por complicado, sino complejo porque podemos advertir en el marco de la escuela posible, vemos la necesidad de pensar dimensiones, porque necesariamente tenemos distintos espacios desde donde intervenir, y cada uno aparece desde diferentes lugares con dinámicas en donde el docente, el equipo de gestión educativa, las familias, los colegas, los equipos técnicos, tienen que pensar actividades específicas, concretas, pero solamente van a ser de calidad, efectivas y factible en función de los objetivos, si están articuladas en la complejidad de todo el ecosistema que esa institución educativa necesariamente tiene vinculado, ¿sí? Por eso son complejos y por eso son integrados, ¿sí? Esto tiene que ver con una definición que está asociada con las ciencias de la informática. Si todos somos sujetos vinculantes, independientes que querramos serlos, ¿sí? Nosotros, cualquiera puede poner nuestro nombre, nuestro apellido y en la red y tenemos y nos devuelve diferentes datos, ¿sí? Hoy por hoy, el estar necesariamente vinculados en esa complejidad global nos hace pensar que debemos ser capaces de tener en cuenta esos macro mapas en este micro mapa del ecosistema, en este caso educativo, en el cual soy protagonista, en el cual me involucro, en el cual soy activo, ¿sí? Un ecosistema, por supuesto, que es un sistema saludable, y está sobre todo la cuestión asociada a lo saludable de manera integral a la sustentabilidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que un equipo, un grupo, un sujeto tiene una meta, la define cómo lograr el objetivo, tiene en cuenta y evalúa los recursos y necesariamente necesita una evidencia para poder cerrar ese círculo de acción, ¿sí? Cada vez que un docente planifica y piensa y diseña su clase, piensa en tiempos, piensa en recursos, piensa en cuál es su meta y después devuelve en un accionar reflexivo, en equipo, en un trabajo de autoevaluación, de coevaluación, cuáles han sido los resultados para poder pensar cómo
de alguna manera replicar, transferir, modificar, ¿sí?, esta acción generada. La sustentabilidad pasa porque el sistema se convierta en rico en términos de cumplir el objetivo y en términos de la satisfacción que le produce a los sujetos que están involucrados. Un ecosistema complejo, integrado, saludable y sustentable nunca o muy pocas veces es pensado desde la individualidad. Necesariamente hablamos de acciones colaborativas, de co-construcciones, de calidad de acciones coordinadas. El trabajo siempre es en función por y con otros, ¿sí? Ahora, cuando veamos los fundamentos o las vertientes que tomamos desde la psicología para poder pensar estos ecosistemas, una de las disciplinas que nos aporta y nos fundamenta o nos da elementos, argumentos para poder pensar en los ecosistemas, vamos a ver que surgen o retoman paradigmas esencialmente asociados con la grupalidad, con el trabajo en equipo, no como la suma de las partes, sino como la interacción y la nueva construcción que surge que si yo trabajo con otro, ¿sí? Esto es nodal. ¿Cuáles son los ejes en términos de propósito de un ecosistema? Y acá sí, independiente del ámbito en donde se dé, siempre las definiciones actuales están dadas por la demanda o las demandas que actualmente tenemos en nuestra sociedad, ¿sí? Y estas hoy por hoy las asociamos y las definimos desde la inclusión, la equidad, la justicia y la paz social. Efectivamente, entonces, haciendo una síntesis, vamos a hablar de bienestar educativo desde este paradigma que nos permite construir ecosistemas educativos de bienestar, que son complejos, integrados, que son sistemas saludables, sustentables, que necesariamente se generan en comunidad, en co-creación, esto que denominamos o se denomina calidad de acciones coordinadas, y que toma siempre como metas primeras y pensando a largo plazo en los efectos que los mismos producen, están asociados con valores como la inclusión, la equidad, la justicia y la paz social. Yo les adelantaba que para poder pensar estos ecosistemas de bienestar tomamos referencias o podemos tomar referencias de distintos aportes teóricos, ¿sí? Desde la psicología, Martin Seligman es un autor que ha dedicado mucho tiempo a la investigación para registrar y considerar cuáles son aquellas valías, cuáles son aquellos aspectos del sujeto y de los equipos y los grupos que se convierte o que tienen efecto constructor en términos de bienestar. Y el autor construye lo que se denomina y con lo cual trabajamos cuando decimos que vamos a organizar gestiones a partir de un ecosistema de bienestar con este modelo que se denomina PERMA, ¿sí? PERMA, P de Positive Emotion, que tiene que ver con emociones positivas, E de Engagement, que denominamos compromiso, Relationship, relaciones asertivas, Meaning, propósito, A de Accomplishment, logro. Vamos a qué nos referimos con cada una de ellas y si podemos pensarnos y pensar nuestros espacios de trabajo y ahora también permitirnos nuestros espacios más cercanos en términos a estas nociones, ¿sí? Lo primero y muy importante tiene que ver con la noción de emociones positivas, ¿sí? Porque, bueno, lo primero que podemos pensar es, no siempre las emociones son positivas, evidentemente. Existe la tristeza, el enojo, ¿sí? Pero también existe la alegría, el optimismo, la proactividad.
¿cuáles son uno de los presupuestos básicos que tiene en cuenta la psicología positiva? Que las emociones son aprendidas, ¿sí? Por ende, pueden gestionarse, ¿sí? Evidentemente, si yo refuerzo emociones negativas, lo que estoy haciendo, ¿sí? No solo con los demás, sino conmigo mismo, es cristalizarlas, ¿sí? Es por eso que pensemos en términos como muy simples, la empatía, el abrazo con el otro, la escucha, el hecho de poder colaborar, la sinergia justamente, digamos, genera más sinergia para que las emociones se sostengan desde la positividad. Y cuando aparecen las negativas, poder gestionarlo en términos de no es borrar, no es negar, no es renegar, pero sí darles el lugar propicio para que ellas ocurran y puedan ser de manera saludables gestionadas, ¿sí? Sobre todo en los espacios educativos en donde sabemos que es muy necesario estar atento a infinidad de aspectos asociados con el autocuidado, con el cuidado del otro, con la construcción respetuosa de la subjetividad del otro. Esto que decimos siempre, bueno, nunca, a mí me gusta la frase de uno nunca tiene toda la información finita sobre el otro. Evidentemente el otro tiene un mapa cognitivo y mental que me excede, por más que sea mi amigo, mi hermano, un familiar, ¿sí? Nunca sé todo el atravesamiento que en un momento particular el otro está teniendo. Es fundamental el poder contar con la empatía para poder decir, porque bueno, evidentemente tenemos que trabajar, tenemos que hacer, nuestros jóvenes en los espacios de aprendizaje tienen que aprender, pero esto tiene que estar, si está presente y aparece o lo tenemos que mencionar y trabajar, es fundamental para que justamente no se convierta en obstáculo en aquellos otros aspectos que tienen que ver con cada uno de los programas que cada uno de los grupos tendrá para poder trabajar en términos de aprendizaje, ¿sí? Entonces las emociones también se aprenden, por ende también se pueden gestionar, ¿sí? Y esto se articula directamente con las relaciones asertivas, en un espacio, y esto lo sabemos, donde hay empatía, donde hay escucha, donde hay respeto por la diversidad, sin duda que las construcciones son más factibles, ¿sí? Sin duda que lo integral en términos de positivo, de logro de objetivo, aparece más rápido. Pero fíjense que también previamente está agregada la categoría de autoconocimiento, ¿sí? Es fundamental saberme, conocerme, ¿sí? Cuando digo saberme, más allá de conocerme, significa esto de pensar de que hay veces que siempre comparto con mis colegas en nuestros equipos, esto ya forma parte de una forma de trabajo, el llegar, ¿sí? Y decir cómo estoy, ¿sí? Y de alguna manera, cuando algo me hace ruido para emprender la jornada, tal vez compartirlo de alguna forma hace que eso se pueda gestionar de manera distinta. Para eso necesito conocer y reconocer mis emociones, ¿sí? Fundamental el involucramiento, el compromiso, ¿sí? Sabemos que si estamos altamente motivados en la tarea que realizamos, eso se convierte en sinergia, no solo para mí, sino para el resto, ¿sí? Cuando un docente vive su clase, es más fácil inspirar a todo su grupo de alumnos, ¿sí? Cuando estoy haciendo una tarea en donde evidentemente encuentro obstáculo, en donde de alguna manera no puedo encontrarle la vuelta a pesar que la planifiqué, la diseñé, la trabajamos con el equipo y sigue habiendo obstáculos, es necesario que la reviste, que piense también, no solo en los aspectos técnicos de ese proyecto, sino también qué está pasando con la emocionalidad de las personas que estamos involucrados. Bueno, en relación a esta propuesta de modelo PERMA, en donde veíamos fundamental el reconocimiento de las emociones de cada uno, el reconocimiento y el respeto de las emociones del otro, la importancia de la concepción de que estas emociones, las emociones en general se aprenden y por ende se pueden gestionar,
¿sí? La importancia del involucramiento en cada una de las acciones que genero. El bienestar subjetivo está definido por 3 variables: las acciones, los vínculos y los lugares donde los mismos se desarrollan. Les decía, las escuelas posibles son espacios saludables de bienestar porque cuentan con la posibilidad de que este modelo se convierta en propuestas de acciones, en evidencias que se lleven a cabo y que realimenten cada una de las acciones. En esa lógica son fundamentales los propósitos, ¿sí? El propósito está asociado con el valor que yo le asigno a una meta, ¿sí? Y no solo el valor de en sí mismo, que sea más o menos importante, ¿sí? Porque evidentemente en nuestros proyectos y en nuestra tarea diaria tenemos orden de rango, ¿sí? Orden de importancia, ¿sí? Esto que decimos que a veces lo urgente no nos da lugar a lo importante, ¿sí? En las instituciones, en las organizaciones, la lógica de procesos no siempre acompaña la lógica cronológica de los tiempos. Esto tenemos que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Tenemos que tenerlo muy presente. Los procesos que están asociados con aprendizajes, con dinámicas de gestión, nosotros debemos hacer un esfuerzo para acompañar la calendarización con las lógicas de estos procesos que son psicosociales, ¿sí? Que son complejos, ¿sí? Que son sistémicos. Y justamente en estas metas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos entonces de valores? Y aquí volvemos a aquellos ejes centrales que yo les decía en términos de valores atraviesan cualquier ecosistema de bienestar y que está definido por cuáles son las prioridades y las necesidades humanas en un momento histórico, ¿no? Y es por eso que hablamos de inclusión, de equidad, de paz social, de justicia, ¿sí? Entonces, cada pequeña acción, cada proyecto que yo genero, no debo perder que en realidad estoy asociando, estoy abogando a un sistema macro que es nada más ni nada menos que nuestra sociedad. De nuevo vuelvo a una cuestión más técnica que tiene que ver con el accomplishment, con los logros. ¿Los logros en qué término? De evidencias, aquí es fundamental, ¿sí? Yo cuando veía el marco de las escuelas posibles, los apartados donde aparecían los interrogantes, ¿no? Y cada uno de esos interrogantes que aparecen ahí los llevan a las evidencias, ¿sí? A ver, quiero generar este proyecto, pero después lo que tengo que ver es en qué momento vi que ese proyecto se llevó a cabo, en cuántas personas, qué evidencia concreta, objetiva tengo, porque eso me permite visualizar el logro. Y eso se convierte en una cuestión de sinergia. Si no, esto que a veces pasa, ¿no? Que no vemos los resultados, decimos, pero yo emprendí, hice, generé mucha acción. Es importante que la acción genere resultado y que el resultado genere evidencia, no solo para mí y para mi gestión y mi retroalimentación, sino por supuesto para el equipo y para la comunidad de cada uno de estos ecosistemas educativos de bienestar. Tenemos PERMA, ¿sí? Y yo les decía que este concepto de ecosistemas de bienestar y este aporte de la psicología tiene que ver con poder pensar cualquier espacio. A nosotros en este momento nos convoca y a los profesionales de la educación nos involucra esencialmente los ámbitos que tienen que ver con el aprendizaje. En su sentido más amplio, ¿sí? Constructivista, aprendizaje en sentido amplio, toda organización, toda escuela posible en sí misma aprende a cómo gestionarse, aprende a cómo vincularse con su entorno, ¿sí? Y a su vez está dotada de pequeñas células que son esas aulas que la conforman, esas aulas, esos espacios de aprendizaje virtuales. Hoy por hoy el aula física es uno más de los ámbitos donde cada uno de estos aprendizajes se desarrollan. Vamos a ver que cada una de las variables definidas por PERMA tiene su correlato en términos educativos y en términos pedagógicos, ¿sí? Todas las cuestiones asociadas con la gestión de las emociones y las relaciones saludables es lo que en educación positiva se denomina saboring y aprendizaje colaborativo, ¿sí? Ustedes
cuando hablamos de aprendizaje colaborativo saben a lo que nos referimos, ¿sí? A esto de poder generar acciones en función del intercambio, la construcción y la producción a través del intercambio con el otro. Es por eso que cuando hablábamos de emociones, hablábamos de empatía, de escucha, de cómo yo corro mi espacio de saber, de conocimiento, para tomar contacto con el espacio de saber, la experiencia, la propuesta y la creatividad del otro. Y es ahí donde surge el saboring, ¿sí? Saboring que tiene que ver con el saborear, ¿sí? Con el disfrute. Y de nuevo, aquí cuando decíamos antes, cuando evidentemente yo trabajo y encuentro el placer y encuentro la sinergia que es los resultados de mis acciones me genera, evidentemente voy a construir a largo plazo. Me permito aquí ya articular con lo que denominamos efecto ampliación y efecto construcción, que está asociado con las cuestiones de metas y logros, ¿sí? De propósitos y logros. Porque en la medida que un equipo humano, que un grupo, que una comunidad genera aspectos saludables para su institución, tiene logros, los comparte, ¿sí? Genera victorias sobre ellos, sin duda que va por más, ¿sí? Por eso denominamos efecto ampliación a los resultados y a las evidencias que un ecosistema de bienestar genera con sus proyectos. Necesariamente, digamos, es en conjunto, amplío y construyo y vuelvo a ampliar, ¿sí? Siempre en aprendizajes y en contexto de interacción con otros. Nos quedaba el involucramiento, ¿no? En relación a PERMA, y aquí lo que aparece es el flow, ¿sí? Que sin duda que es un concepto que por ahí ustedes lo pueden haber escuchado, asociado justamente a ciencias más artísticas, tal vez al arte, a la creatividad, pero si hay algo que se tiene en cuenta en la generación del bienestar, es justamente no solo la creación, sino la energía y la satisfacción y las emociones positivas que estas cuestiones creativas generan, ¿sí? Hay una tarea por hacer, hay un proyecto, hay un lineamiento, pero sin duda que cada equipo lo va a llevar a cabo con su magia, con su singularidad, con las habilidades y con las fortalezas que ese equipo tenga, y lo va a dotar de identidad a esta escuela, va a dotar a esta escuela posible de identidad de acuerdo no solo a sus recursos, sino a su mirada. En términos pedagógicos, pensar en Sabory tiene que ver, como venimos viendo en este espacio de análisis y reflexión, siempre con la experiencia del otro. El otro estudiante, el otro colega, el otro la familia, ¿sí? Los actores que forman parte de la comunidad de esa escuela posible con quien interactúo, y por qué no con la globalidad, ¿sí? Yo no solamente puedo estar en contacto con otra comunidad educativa en términos presenciales, yo me puedo comunicar con la comunidad de otro lugar a través de un medio virtual. El flow y la creatividad, como decía, está asociado con dar o tomar todos los aportes de las ciencias asociadas con el arte, y aquí surge la categoría de gamificación, en su más amplio aspecto, porque como está enunciada, por ahí parece que solamente nos refiriéramos a lo que tiene que ver con las cuestiones en línea o en red, pero no, nos referimos al juego, ¿sí? Nos referimos a las pautas que se pueden revisar, a los abordajes que se pueden hacer de diferentes maneras, ¿sí? Al 1, 2, 3, que a veces puedo empezar por el 3 y lograr también resultados. Gamificación en esos términos. Y no solo asociado, bueno, este es un concepto que ustedes también lo trabajan y lo manejan finamente, ¿no? Históricamente utilizábamos el juego o asociábamos el juego solamente con un nivel inicial. Nosotros sabemos que es necesario que nosotros, los equipos técnicos, desde la gestión, podamos trabajar con metodologías ágiles, que no solo nos permiten trabajar de manera
más rápida y por evidencia, sino que también nos ayudan estas técnicas a incorporar modos de lograr resultados positivos asociados con nuestros objetivos, pero también jugando. Por supuesto que el aprendizaje colaborativo se corresponde con la necesidad de aprender a conformar comunidades de aprendizaje, ¿sí? Con todo lo que esto implica, ¿sí? La grupalidad, el equipo no necesariamente es una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Las comunidades de aprendizaje tienen identidad, las comunidades de aprendizaje tienen cultura, tienen formas de hacer particulares, singulares, ¿sí? Y una comunidad de aprendizaje puede estar conformada por diversas y puede articular con otras. Esto es lo que pensamos también en términos de las escuelas posibles. En relación al efecto ampliación, todo lo asociado con este paradigma de los ecosistemas o las dinámicas de ecosistemas de bienestar están dotadas de hacer foco en experiencias outdoor al aula en términos físicos, ¿sí? Es por eso que yo les comentaba que hoy, por hoy, sería factible, necesario, ¿sí? Que salgamos de la caja. Que salgamos de la caja es utilizar otros espacios de la institución educativa, es necesario utilizar múltiples materiales como el proyecto marco de escuelas posibles los invita, ¿sí?, a hacerlo. A eso llamamos el outdoor, el afuera de la puerta, ¿sí? El afuera del espacio en términos de alternativas. Y si pensamos en términos didácticos, la importancia, por supuesto, de no solamente considerar los objetos en sí mismos, sino que acá volvemos a este paradigma moriñado de la complejidad. Es importante pensar en situaciones, en problemas, en proyectos, ¿sí? No es factible hoy por hoy generar comunidades de aprendizaje, pensar en la formación de niños y niñas, de jóvenes, para la vida y para el trabajo, sino es en función de cómo hacer, ¿sí? El hacer en sí mismo pensando en términos de habilidades. Fundamental que podamos articular estos dos aspectos. Y aquí volvemos, como les decía, a uno de los esquemas iniciales, esto en donde en el marco, en el documento de escuelas posibles, de ese espacio de intersección entre sentido, contexto y evolución se plantea la gestión de la escuela posible, y cuando lo revisaba y cuando pensaba en el paradigma de los ecosistemas de bienestar, evidentemente este contexto está dotado de todas las características para generar una gestión saludable, para que ustedes conformen comunidades de aprendizaje ricas, enriquecidas, creativas, que puedan refundar sus PACE, que puedan revisarlos, que puedan proyectarlos, optimizarlos, que necesariamente generen propuestas de mejora, que piensen siempre en términos de evidencias, que se evalúen, que se autoevalúen, que trabajen en equipo, que siempre generen emociones y vínculos positivos que les permitan sostener la alegría, la felicidad, ¿sí? Que evidentemente cuando estas emociones forman parte de la cultura y del clima institucional de una comunidad, los proyectos, ¿sí?, se ven atravesados y se ven optimizados por ellos mismos. La intención, como les decía al principio, era compartir algunas reflexiones, algunos aspectos que ojalá les sirvan a ustedes para enriquecer su mirada, para generar seguramente proyectos muy importantes y poderosos, para, en definitiva, beneficiar a todo el sistema educativo y hacer una educación de calidad y de bienestar para todos. Muchas gracias nuevamente
agradezco al Ministerio por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes y ojalá tengamos nuevos espacios para poder seguir construyendo juntos.